Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación a hablar un poco de Management 3.0 y sobre todo con la intención de que no solamente después de esta charla, independientemente de cuál sea el nivel de conocimiento y de experiencia que tengas con respecto a Management 3.0, logres aclarar algunas cosas alrededor de los conceptos y sobre todo que te lleves prácticas que puedas implementar de inmediato. Entonces, la curiosidad de investigar un poquito más, de experimentar, es lo que yo quiero generar aquí en este espacio. Entonces, vamos a empezar un poco, pues yo me presento muy corto, creo que ya Andrea me presentó, soy coach ágil y facilitador. He participado, he tenido el honor y la dicha de participar en varios procesos de transformación, algunos de ellos he tenido la fortuna de trabajar al lado de maestros como Jorge, agradezco por estar aquí. Me apasiona aprender, el aprendizaje, me apasiona la transformación y como dato curioso me encanta armar rompecabezas, físicamente los rompecabezas de fichas, pero también he encontrado que me gusta armar rompecabezas a partir de diferentes conceptos y teorías, entonces me encanta hacer ese ejercicio. Entonces, les voy a pedir que entremos a este Menti. Pueden escanear el código de barras o pueden ir a menti.com con este código que voy a poner también aquí en el chat, 888-59-0190, menti.com. Gracias, Andrea. Y seleccionen la respuesta con la que más te identifiques con respecto a Management 3.0. Nunca había oído hablar de Management 3.0. Alguna vez escuché algo al respecto. Sé de qué se trata, he leído algo, he estudiado alguna charla, pero nunca he llevado nada a la práctica, también es una posibilidad. Recuerdo haber aplicado alguna técnica alguna vez, hice un ejercicio de Moving Motivators o de algunas de las prácticas que plantea Management 3.0. La otra es que aplico algunas de las prácticas en mi trabajo cotidiana y la última es algo así como Management 3.0 hace parte de mi estilo de vida. Todo el tiempo estoy aplicando cosas de Management 3.0, estoy reflexionando acerca de los principios, en fin. Bueno, tenemos 16 respuestas ya. Voy a compartirles que según esto, vamos a ver unos segunditos más, podríamos decir que una mayoría alguna vez escuchó algo al respecto, solamente una persona es la primera vez que oye el concepto o el término de Management 3.0 y bueno, hay de todo un poco, también me da una idea de hasta dónde puedo profundizar en algunos elementos. Entonces, continuemos, les agradezco mucho entonces la participación. Me voy a volver a ubicar acá. Y quisiera empezar hablando precisamente de lo que se trata. ¿Por qué Management y por qué 3.0? Primero hablemos de por qué la palabra Management acá la podemos tratar de traducir, puede ser algo así como gestión, gerencia. Cuando hablamos de Management y de managers, hablamos de gerentes, hablamos... no siempre la relación de gerente y líder es la misma, hay algunos gerentes que son líderes, pero yo tengo una visión de liderazgo un poco más amplia. Yo creo que cualquier persona, independiente de su posición jerárquica en la compañía, puede ejercer y tener comportamientos de liderazgo, pero eso es otro tema que podemos tratar luego. Pero paremos en el management como la administración, como la gestión que normalmente en las empresas ejercen los managers. Entonces, voy a citar a tal vez uno de los
papás, gurús del management, que es Peter Drucker. Peter Drucker nos dice que la gestión, este es un libro que tiene casi tantos años como yo, el libro Management de Peter Drucker, se trata de seres humanos. Su tarea es hacer que las personas sean capaces de generar un desempeño conjunto y plantea, casi que en mayúscula sostenida, que la gestión es el factor crítico y determinante. Entonces, los estilos de management, los estilos de gestión, de administración que teníamos hace 40 o 50 años eran adecuados a ese contexto en el que estábamos. Los contextos y el entorno han ido cambiando, así como el management también ha ido cambiando. Entonces, la primera invitación es que veamos cómo ha venido evolucionando el management, el liderazgo, que de todas maneras tiene una relación muy grande, en la medida que ha venido cambiando el mundo, el entorno, la cosmovisión de las empresas. Y yo me atrevería a decir que estamos en un punto en el que, a pesar de que el entorno ha venido cambiando muy rápidamente, los estilos de gestión aún no han venido cambiando a esa velocidad y por eso estamos más o menos en aprietos. Entonces es una invitación a que reflexionemos acerca de el papel del management en este momento y qué cosas que funcionaban en el pasado en un contexto diferente probablemente no funcionan de la misma manera ahora. Entonces voy a hacer un pequeño recorrido, como plantea Juken-Apelo en Management 3.0, de por qué el 1.0, 2.0 y 3.0, entendiendo la importancia del management. Entonces el Management 1.0 lo podemos ver como ese estilo de gestión en el que la empresa, la organización, que viene desde la revolución industrial y desde las épocas de Taylor, por ahí, donde se empieza a aplicar muy claramente la ingeniería, la división del trabajo, etcétera, verlo como una máquina. Y los líderes o los managers asumen que esa máquina está compuesta de piezas que son engranajes, que son intercambiables. Simplemente algo no está funcionando acá, cambiamos una pieza por otra. Y para mejorar el sistema necesitamos estar monitoreando permanentemente, diciéndole a la gente, esto es lo que tienes que hacer, dando las instrucciones y estar pendientes y controlando si hizo o no hizo la tarea y simplemente si algo no funciona, reparo y reemplazo esas piezas. Afortunadamente, y con el pasar del tiempo, empezamos a ver cierta tendencia que nos dice que algunos gerentes, algunos managers empezaron a caer en cuenta de que trabajar con personas, con seres humanos, era muchísimo más desafiante que trabajar con seres humanos. Que trabajar con máquinas, que no bastaba que cuando hacían ese movimiento como si fueran máquinas, algo no funcionaba tan bien como cuando reemplazo las piezas en las máquinas. Entonces ahí empiezan a emerger frases como nuestro talento humano, las personas son el activo más importante, y empiezan a ver a esas otrora piezas intercambiables como personas y como activos valiosos por la organización. Esas organizaciones 1.0, precisamente por esa necesidad de controlar el trabajo y de establecer esas cadenas de mando, tenían y tienen unas jerarquías bastante fuertes y claramente establecidas. Entonces, en el Management 2.0, a pesar de que el ser humano y la persona empieza a jugar un protagonismo muy grande, entonces se mantienen esas estructuras jerárquicas, se mantienen las cadenas de mando y control, se mantienen muchos de los mindsets de comunicación, incluso los mismos indicadores y la manera de manejar la compañía y para qué existen, muy de Management 1.0. En Management 3.0 empezamos a ver las organizaciones y la cosmovisión de las organizaciones de una manera diferente. Una muy buena analogía, y Juken-Apelo dice que hasta ahora es la mejor analogía que ha encontrado. Juken-Apelo es el creador de Management 3.0. Piensa la organización como una comunidad, como algo muchísimo más complejo, y que estas personas que hacen parte de esta comunidad pueden hacer lo que quieran, tienen autonomía, pueden tomar decisiones, pueden actuar de la manera
que quieran, siempre y cuando eso beneficie a la comunidad. Ese trabajo, esas decisiones beneficien el objetivo común. Entonces, si partimos del símil de la comunidad a la organización, entonces las personas que están en el nivel en el que están descubriendo esos problemas relevantes que necesitan resolver y están descubriendo las soluciones a esos problemas relevantes, entonces quienes toman esas decisiones de cómo hacer el trabajo, cuál es la mejor alternativa en este momento, son esas personas que están al frente del cañón, solucionando el problema. Siempre regidos, pues siempre tiene que haber alineaciones, regidos por una serie de principios y una serie de valores. No quiero que lo entiendan como que Management 3.0 está invitando a la anarquía, está invitando a utilizar al máximo posible el potencial de cada persona, y luego vamos a hablar un poco de empoderamiento, de motivación, de todo ese tipo de cosas, en función de lograr un objetivo común. Todos estamos tirando para el mismo sitio, que es el beneficio de la comunidad, y en este caso es el beneficio de las personas, de los equipos, de la organización misma y de los clientes para quienes existe esta organización mediante la prestación de productos y servicios, para cumplir ese propósito que los convoca en esa organización. Y mientras todos están trabajando juntos y tomando esas mejores decisiones, alcanzando ese propósito, pues van a tener como consecuencia de esa manera de trabajar, pues los beneficios económicos que en el Management 2.0 sobre todo era la razón de ser de cualquier empresa. Recuerdo mucho por allá a principios de los 90, cuando estaba estudiando ingeniería de producción, que llegó a mis manos un libro maravilloso que se los recomiendo, que se llama La Meta, de Eliyahu Goldratt, que pues es el creador de la teoría de restricciones, y decía que la meta de cualquier organización era generar utilidades. Y ese paradigma está muy arraigado en nuestras conversaciones. El libro, gracias a Astrid, el libro se llama La Meta. Luego escribió otros libros profundizando en el tema de teoría de restricciones, pero hoy nos estamos encontrando con un gran cambio de paradigma, yo diría que casi que cambio de era, y es que, por lo menos desde mis creencias, la meta de una organización está asociada más al propósito que cumple que al beneficio económico. El beneficio económico se va a dar, sí o sí, con absoluta seguridad, si estamos todos unidos caminando hacia ese propósito. Va a ser una consecuencia, una derivada de perseguir siempre el propósito. En la medida que yo consiga el propósito y esté teniendo los clientes felices, contentos, pues van a estar dispuestos a seguir comprando mis productos y servicios. Entonces, por eso digo que es un cambio de paradigma muy grande. Y a mí me gusta pensar eso. Yo, en mi caso especial, particular, yo trabajo en Pragma hace alrededor de 13, 14 años y me conecto profundamente con el propósito de mi empresa. Y me levanto todos los días por la mañana con toda la pasión y con toda la sonrisa que puede emerger de mí y toda la mejor voluntad, porque sé que lo que estoy haciendo tiene sentido. Entonces, pues, no me quiero meter demasiado profundamente en este tema, pero quiero dejarles ese mensaje de que las organizaciones y la convolución de las organizaciones están cambiando. Creo también, esto es una paráfrasis de una frase de Jürgen Apelo, yo le modifiqué algunas cositas de acuerdo a mi interpretación. Creo firmemente que el management, la gestión, la administración es tan importante que no se la deberíamos dejar solamente a los managers. La gestión en una organización, las decisiones, todo lo que ocurra de principio a fin en un flujo de valor, en fin, es un trabajo de todas y cada una de las personas de la organización. Entonces, ese es otro de los grandes elementos que tiene Management 3.0, por eso la palabra Management está ahí, porque parte de las cosas que promulga es que el management, la gestión y el control y una cantidad de cosas es responsabilidad de todos en este símil de comunidad. Entonces, antes de empezar a detallar un poco qué es el Management 3.0 y los detalles, es muy importante que se lleven esa idea de cuál es la visión que Management 3.0 plantea de una organización, de una empresa y la importancia que tiene el management.
Entonces, Management 3.0 no es un marco de trabajo, no es un marco ágil, no es otro marco más. Está fundamentado en una forma de ver el mundo, de pensar, de interpretarlo y, obviamente, y la parte que me parece más apasionante de Management 3.0 es que abrazando esa manera de ver el mundo, se desprenden una cantidad de prácticas, de juegos, de herramientas que están evolucionando permanentemente. Hoy, por ejemplo, estaba revisando, después de hace algún tiempo que no revisaba en detalle la página de Management 3.0, hay herramientas nuevas que yo no había visto cuando estudié las primeras veces Management 3.0, entonces está en permanente evolución. Perdón un segundito, me voy a cerrar esto que me tiene distraído. Listo, disculpen que me estaba avisando, Andrea, que ya estaba como moderador. Voy a apoyar. Bueno, entonces volviendo a la presentación, también hay dos elementos fundamentales en Management 3.0 y el primero es que nos invita a ver el mundo desde el pensamiento sistémico, o sea, ver la empresa y el mercado y sus interrelaciones como un sistema complejo. Desde ese pensamiento sistémico, entonces podemos entender el sistema como un todo, pero también podemos entender cada una de sus partes y sus interacciones, cómo pueden llegar a modificar o a intervenir el sistema como un todo. Estamos también en los paradigmas anteriores muy acostumbrados al pensamiento lineal. No sé si algunos de ustedes han trabajado alguna vez con análisis de causa. Entonces, normalmente nos enseñaron, y a mí como ingeniero de producción me enseñaron la espina de pescado y una cantidad de técnicas para establecer relaciones lineales entre un efecto y una causa, y lo que vemos es que desde el enfoque sistémico, desde el pensamiento sistémico, hay demasiadas variables que están interrelacionadas y que hay que mirar la situación desde una visión un poco más profunda, ver esa complejidad y hacer ejercicios un poco más desde el pensamiento sistémico. Entonces, por eso es una forma de ver los sistemas de trabajo, ver la organización como un sistema, no como una máquina, como un sistema complejo. Tiene para mí tres elementos muy importantes. Uno es que siempre propende o busca que las personas estén comprometidas, que estén alineadas, que estén, me gusta más el término en inglés que es mucho más amplio, engagement, personas realmente conectadas, y que las mejoras deben estar enfocadas, o las intenciones de mejora y los trabajos de mejora, en mejorar el sistema como un todo, no en hacer mejoras locales en partes del subsistema. No, yo voy a hacer la mejor en mi área, voy a hacer la mejor en mi silo. ¿Qué estoy haciendo yo para mejorar el sistema como un todo? De tal manera que siempre estemos pensando en cómo podemos generarle más valor a los clientes. Entonces, para lograr eso, necesitamos prácticas concretas, porque si no, se nos va a quedar en un elemento más teórico. Muy bonito hablar de principios. A mí me encanta hablar de principios, me encanta hablar de valores, me encanta hablar de mindset, de creencias, pero si esas creencias no nos conectan con el mundo real, con nuestro día a día, con prácticas concretas que yo pueda practicar, no nos van a servir para nada, y esa es parte de la invitación a esta charla, que logremos conectar toda esa filosofía que puede haber en Management 3.0 con las prácticas concretas. Entonces me voy a parar un momento en el reto que tenemos como organizaciones, como agentes de cambio, como miembros de una organización, como individuos, y es que el entorno está, todos lo conocemos, Lucho lo mencionó ahora en su charla, el entorno VUCA, todo esto, y necesitamos reaccionar y responder muy rápidamente en este entorno que está cambiando de una manera muy dinámica. Tenemos que también aterrizar ese concepto de centro en el cliente. Muchas empresas dicen muy románticamente y tienen en todas las paredes, en todos los torneos de Zoom, unas que ya no tienen paredes, que somos centrados en el cliente. ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Cómo podemos permanentemente estarnos adaptando y evolucionar, transformándonos como personas, como equipos, como organizaciones?
cómo podemos innovar y aprender permanentemente y cómo hacer que las personas se queden en la compañía. Originalmente hay un término que a mí no me gusta mucho, que se llama retención. Y la pregunta original es algo así como, ¿cómo podemos retener a nuestros empleados? A mí no me gusta retención porque me siento como poniéndole un grillete a la persona. O sea, hacer que yo quiera, desde mis propias motivaciones y porque estoy feliz, porque mi trabajo es significativo, quedarme en esta empresa porque conecta con lo que yo también quiero lograr. Entonces, lo único que queda para los managers, plantea Management 3.0, es el papel del jardinero, es el papel de quien está sembrando, quien está haciendo crecer y está nutriendo todo el sistema. Cada uno de los miembros del sistema hará su parte también para cuidarse como ser humano y crecer y desarrollarse como cada uno de los elementos de esta comunidad. Pero como management estamos cuidando y mejorando permanentemente el sistema, que ahorita vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces vamos a mirar rápidamente los principios de Management 3.0. Y aquí quiero que mientras voy hablando vamos haciendo este ejercicio de ir conectando esto con nuestra cotidianidad. Este principio tiene sentido para mí desde lo que yo estoy haciendo en este momento. Hay algo de lo que yo estoy haciendo en este momento que probablemente me está alejando o me está acercando a este principio. Entonces, los principios son perennes, son estables en el tiempo. Las prácticas cambian y depende del contexto. Una práctica de Management 3.0 me puede servir en un momento determinado, en un contexto determinado. Puede que en otro no me sirva tanto. Entonces, la invitación también es a que las prácticas las estemos experimentando y no las veamos como recetas, como cosas de copiar y pegar. Experimentamos, aprendemos, podemos crear nuevas prácticas siempre y cuando estén conectadas con todos estos principios. Entonces, las prácticas de Management 3.0 deberían ser prácticas sobre Management 3.0. El primer principio es involucrar y comprometer a las personas y sus interacciones. ¿Cómo yo hago para que las personas se sientan partícipes y a partir de ese sentirse partícipes, de estar conectadas realmente, muevan sus intenciones y se comprometan a que juntos, como un equipo, logremos esos objetivos comunes. El segundo, que ya lo mencioné tangencialmente, es el foco en mejorar siempre el sistema como un todo. Y aquí hay una cantidad de cosas, también los invito a profundizar en elementos de teoría de sistemas, la suboptimización de los subsistemas. Hay una cantidad de elementos de la teoría de sistemas que nos pueden ayudar a entender mucho mejor esto, porque es importante y tan importante en este momento estudiar un poco más y profundizar acerca de qué es eso, qué significa y cómo lo puedo vigilar el tema de la complejidad, el tema de los sistemas adaptativos complejos o sistemas complejos adaptativos, todo este tipo de cosas. Deleitar a mis clientes. Fundamental. Lo que estoy haciendo yo hoy en este momento tiene alguna relación con esos clientes a los que yo quiero deleitar, o simplemente estoy haciendo una tarea por hacer una tarea y no sé de qué va ni para qué la estoy haciendo. Gestionar el sistema, no las personas, ya lo mencioné, como principal papel de los gerentes, y la co-creación. Creemos firmemente en el trabajo colaborativo, en la inteligencia colectiva, en que juntos llegamos mucho más lejos, en que la diversidad en las conversaciones, en los puntos de vista, en la conformación de los equipos genera mejores resultados mucho mejores, y también esa satisfacción de que juntos estamos haciendo algo realmente significativo. Entonces, estos son los 5 principios para que los tengan siempre presentes y que los miremos a la luz de lo siguiente, y es cuáles son esas perspectivas que me plantea Management 3.0. Entonces vamos a hacer un recorrido por acá rápidamente. Fíjense que Marty es quien representa esas vistas de Management 3.0. Fíjense que está soportado, sus 2 pies tienen 2 elementos fundamentales: la gestión y el liderazgo, todo lo que hablamos al principio, y todo el tema de complejidad y pensamiento complejo, nuestra cosmovisión, cómo vemos el mundo, cómo entendemos la complejidad y cómo nos movemos y actuamos en la complejidad.
Entonces, vamos a recorrer cada uno de estos en orden, esas vistas. La primera que plantea Management 3.0 es energizar a las personas. Las personas, y viene desde Management 3.2, de 2.0, perdón, son la parte más importante de una organización. Y los managers, los gerentes deben hacer lo que esté a su alcance, lo máximo posible, para mantener a estas personas activas, creando y motivadas. Entonces es generar a partir de gestionar el sistema, el entorno, de descubrir, de experimentar esa energía de movimiento, esa tensión creativa, esa atracción que viene desde adentro. Ya no funciona el garrote y la zanahoria, ya la motivación es muy diferente que como era en las épocas de los capataces y los supervisores de marcar tarjeta, y si llega 5 minutos tarde entonces llamaba atención, ese tipo de cosas. Ya la gente no se mueve así, sobre todo los que estamos trabajando en trabajo creativo, trabajo de conocimiento, los que nos movemos en entornos complejos. Entonces, ¿por qué es importante energizar a las personas? Aquí quisiera abrir un poquito la conversación en el chat para que no sea un monólogo, y si alguien quiere pues pedir la autorización para conversar también. ¿Por qué creen que es importante que dentro de lo que hagamos nosotros como managers y dentro de la organización es importante sacar esa energía y energizar a las personas? Adelante, quien quiera expresarse puede solicitar ingresar para abrir su video, su audio. ¿O creen que no es importante? También es válido que digan, no, eso no sirve para nada. Fomentar la creatividad, dice Adriana. Ahí me dice, porque a mayor disposición hacia lo que vamos a hacer, menor la brecha de entendimiento y mayor calidad en el resultado. Alexandra dice, es importante para fomentar la innovación, para enfocarse, también muy importante. Compromiso, dice Patricia, para comprometerse. Cuando trabajamos con un propósito, lo hacemos mucho mejor. Conecto muchísimo con eso. Y para mejorar la productividad también, por supuesto. Bueno, entonces les voy a presentar algunas de las prácticas que plantea Management 3.0 para energizar a las personas. Entonces, van a ver a lo largo de la presentación que algunas prácticas se repiten en las diferentes vistas, porque esto está absolutamente interconectado. Y los 3 que están a la izquierda, además de que no quería llenarlos de texto, son las 3 que a mí más me gustan, las que más he trabajado y las que me encantan y tienen absolutamente, a ver, ¿cómo lo digo? Con mucho énfasis, que para mí han generado más impacto. Entonces están los cudos, pueden ser cubo cards o cubo boxes. Cuando estábamos físicamente en algunos equipos, por ejemplo, teníamos esta cajita que era como una caja de cartón con una alcancía, y lo que hacíamos era que escribíamos en cualquier momento un cudo. Quiero agradecer a, no sé, a Catherine por haber participado activamente en el chat y habernos dado el comentario que nos hizo. O Jorge, muchas gracias por haberme ayudado al inicio de la charla. Cuando estaba muy enredado y no sabía si Andrea no le estaba oyendo. Entonces, siempre hay una oportunidad de regalar ese gesto de agradecimiento, ese genuino gesto de agradecimiento, de mostrarle a alguien que me importa, de valorar un esfuerzo, todo ese tipo de cosas. Entonces, poníamos todas esas, a lo largo del sprint, poníamos todas esas cudos, y al final había un espacio en la retrospectiva en el que era tiempo de celebrar y agradecer, y los cudos, y eso genera una energía que ustedes no significan. Y los cudo cards son también unas tarjetitas que las pueden encontrar en el sitio de Management 3.0, las pueden descargar y utilizarlas. De hecho, hay una herramienta virtual de cudos que la escribís y la mandas por correo. Entonces, en cualquier momento es una muy buena oportunidad para mostrar agradecimiento. Usted no se imagina la energía que eso genera, tanto para quien está agradeciendo como para quien está recibiendo el agradecimiento y el reconocimiento. Los mapas personales
generan unas conexiones impresionantes entre la gente. Yo lo utilizo mucho cuando estoy haciendo esas primeras etapas de desarrollo de equipos. Lo que antes se llamaba, que a mí ya no me gusta tanto usar ese término, lo que antes se llamaba construcción de equipos, que creo firmemente que los equipos no se construyen como si fuera una máquina, los equipos se crean y se desarrollan, entonces podríamos decir que son el desarrollo de equipos. Hay muchas teorías de team building, el término en inglés, pero a mí ya no me está gustando mucho lo de construcción. Bueno, y generan unas conexiones invisibles. Ahí les recomiendo que busquen un video precisamente de Jürgen Apelo que tiene en su página, donde explica muy bien la herramienta. Yo no les voy a enseñar a hacer, ahí está kudobox.com. Muchas gracias, Natalia, por compartirlo. Y Movie Motivators es una herramienta espectacular y además que es muy flexible, uno la puede utilizar de muchas maneras. Puede ser un ejercicio individual y personal para encontrar qué me motiva a mí y poder ver en el entorno en el que estoy por qué es que estoy tan feliz o por qué no estoy tan motivado, para conocer las motivaciones del equipo, para, por ejemplo, cuando estás ante una posibilidad de cambio o de rol o de empleo o de ciudad o qué sé yo, vale la pena hacer el ejercicio de Movie Motivators para ver cómo podría llegar a influir ese cambio desde la perspectiva de motivación. También se puede utilizar como herramienta para selección de personal, que te motiva. Entonces también lo utilizan en recursos humanos para talento. Y hay otras como los 12 pasos para la felicidad, el Happiness Door, el índice de diversidad también es muy bacano para saber cómo estoy yo. Imagínense un equipo donde seamos todos igualitos y todos pensemos igual. Imagínense un equipo donde todos estamos abiertos para recibir y entender las perspectivas de todos para construir. Entonces, ¿cómo estamos de diversidad y cómo podemos hacer un poco más diversos nuestros equipos? El calendario Nico Nico, que es una especie de evaluación emocional de cómo termino mi día, si muy feliz, muy contento, muy estresado y en equipo, pues buenísimo. Merit Money, que es una manera es como una moneda interna desde la perspectiva de, bueno, puede tener varias derivadas o varias maneras de hacerlo, pero están bien, ¿cómo lo pueden utilizar? En cada uno de estos pueden hacer doble clic en la página de Management 3.0, pero lo que les quiero dejar con este mensaje de las técnicas y herramientas es que cualquier cosa que ustedes hagan en Management 3.0 o en cualquier otra cosa que estén aplicando, el Management 3.0 no es magia, no es lo único. Aquí pueden sacar lo que les sirva, pueden experimentar, pero siempre lo conecten con ¿para qué estoy haciendo yo este ejercicio? O en este problema que estoy resolviendo, ¿qué quisiera yo mover? Entonces, empiezo a identificar, ¿y qué tal si esto se relaciona con el realizar de las personas? No las veo, no veo que haya suficiente motivación. ¿Cómo puedo energizar a estas personas? Entonces empiezo a experimentar algunas de las herramientas, pero nunca, y lo digo por experiencia porque también lo hice, es empezar a aplicar herramientas, como dice un compañero mío, a topa tolondra. Es que esto está de moda, entonces saquemos el índice de diversidad. ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Qué quieres lograr con eso? Por aquí hay una pregunta de Adriana. ¿Cómo deben manejarse los resultados que se obtienen con esta herramienta? Conocemos que motiva a las personas. ¿Qué sigue después? Es una muy buena pregunta porque depende de la perspectiva del ejercicio. Cuando tú lo haces individualmente, debe haber un proceso reflexivo. Una cosa es lo que te motiva y otra cosa es cómo está tu día a día, tu ambiente de trabajo, el entorno en el que está alimentando esos motivadores. Por ejemplo, dentro de mis grandes motivadores está la curiosidad. A mí me encanta estar aprendiendo y tengo en mi espacio de trabajo suficiente espacio para investigar, para leer, para escribir, para ser curioso y alimentar esa curiosidad. Si yo estuviera, y eso hace que yo parte de esa gran motivación que siento todos los días cuando me levanto. Si yo estuviera en una empresa donde no tengo ningún espacio, un trabajo absolutamente operativo, repetitivo, pues seguramente no estaría tan contento. Ahora, cuando desde el liderazgo,
llámese Scrum Master, llámese gerente, llámese líder, cualquiera que esté en un equipo, hace el ejercicio para descubrir, tiene dos elementos adicionales. Uno es entender desde los motivadores del otro su comportamiento. Cambia completamente la visión del otro. Un comportamiento que antes me parecía inadecuado, porque lo estaba viendo desde mi perspectiva, lo empiezo a ver adecuado desde la perspectiva del otro, porque ya entendí que uno sos curioso. Es que te he mandado un montón de artículos y no los has leído. A mí no me interesa. Puede que a él le motive más, por ejemplo, la socialización, estar socializando y tener conversación. Entonces, mientras yo estoy estudiando, el otro está tomándose un café con el otro y conversando. Y entonces entiendo la diferencia. Entonces, entender al otro es muy importante. Y lo segundo es que cuando yo identifico esos motivadores del equipo, puedo tomar acciones de modificación del entorno, que también es una de las cosas que plantea el Management 3.0, para que se acerquen a esos motivadores. Si yo veo que la mayoría de gente de mi equipo es curiosa, por ejemplo, no voy a parar en el mismo ejemplo, pues hagamos algún espacio durante el sprint de la semana donde podamos investigar, podemos compartir conocimiento, les puedo enviar artículos y decirle, ya que te gusta tanto este tema, mira esto, mira lo otro, pero si son más de socializar, pues venga, vámonos a tomar una cerveza el viernes por la tarde o hagamos algún evento aquí en Zoom y demás. Ya vamos a ver ahorita el Delegation Poker, que también es muy, muy interesante. No sé si, Adriana, con eso te respondo un poquito la pregunta, ¿tiene sentido para ti dependiendo de la perspectiva qué hacer con eso? ¿Oye? Vale, perfecto. Bueno, voy a acelerar un poquito en el siguiente, que es de empoderar. ¿Cuál uso de las anteriores, Jorge? Ok, me voy a volver entonces un poquito. Yo uso mucho los mapas personales, muchísimo, cada que puedo utilizo mapas personales y tienen unos resultados de conexión entre la gente. El ambiente del equipo cambia impresionante después de hacer, porque encontramos factor común, se propician conversaciones, entonces como una siembra a largo plazo en el relacionamiento del equipo. Utilizo mucho Moving Motivators personalmente, como ejercicio personal. Cada cierto tiempo reviso los 12 pasos de la felicidad y hago pequeñas acciones de mejora para poder seguir avanzando. Eventualmente lo hago con equipos. Happiness Door lo utilizo mucho al finalizar, por ejemplo, un taller, una sesión, para ver cómo se está sintiendo la gente y cómo se sintió con lo que hicimos. A veces lo mezclo con otras herramientas. Por ejemplo, me gusta hacer, hay una técnica de retroalimentación al final de las sesiones que me gusta utilizar, que es el ROTI, Return Over Time Invested, o retorno sobre el tiempo invertido, o sea, qué tanto retorno me llevo yo después de haber estado en este taller, pero lo uno con Happiness Door, que no sea solamente el número racional, sino que le pongo un poco qué tan feliz estás de esta sesión. Nico lo utilizo personalmente. De hecho, yo hago un bullet journal, no lo hago en equipo, se lo voy a mostrar por aquí rápidamente. Yo hago algo como esto, no sé si lo alcanzan a ver bien, pero cada día registro y está inspirado pues en la película me olvidó la de las emociones. Entonces todos los días hago esa evaluación de cómo me siento. Merit Money no lo he utilizado nunca, lo conozco y lo he visto, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo. Y el índice de diversidad tampoco lo he utilizado personalmente, pero también pues, lo conozco. Vale. También Celebration Green lo vamos a ver ahora, porque cada uno puede pertenecer a una determinada perspectiva o vista de Management 3.0. Entonces, vayan imaginándose, a mí me pareció como interesante esto, vayan a la página de Management 3.0 e investigan un poquito, o si quieren profundizar más, pues pueden, pues está el libro de Jürgen Apelo, pero pues ya cómo hacerlo, pues las instrucciones están en YouTube, en internet, pues ya no es nunca ha sido un secreto, ¿vale?
Management 3.0 también ha colgado muchos templates virtuales desde la pandemia. Ya hay muchas cosas que, pues, tableros de Miro y una cantidad de cosas. Entonces, pero también se vale experimentar. A mí me gusta hacer mis propios tableritos de acuerdo a mi gusto. Bueno, entonces vámonos para empoderar a los equipos. Ya estamos cortitos de tiempo. Los equipos pueden ser autoorganizados y es un llamado desde la agilidad que sean organizados, pero la autoorganización por sí sola no ocurre y solo autoorganización también puede tener efectos negativos. Requiere que haya empoderamiento, que le enseñemos a las personas cómo es eso la autoorganización y que también haya confianza. Es algo así como, me gusta el símil que plantea un compañero que se llama Pablo Mejía, que seguramente algunos de ustedes los conocen, es como el hecho de que los gerentes tengan la capacidad de dar un paso atrás, pero al mismo tiempo los miembros del equipo y las otras personas tengan la capacidad y la valentía de dar un paso adelante, porque no siempre se trata de la incapacidad de los gerentes de empoderar, sino la capacidad de la gente de empoderarse, de recibir una responsabilidad. Estamos muy acostumbrados a seguir instrucciones, estamos muy acostumbrados a obedecer, estamos muy acostumbrados al pensamiento lineal. Entonces, cuando nos entregan cierta responsabilidad y cierta capacidad de decisión, algunos salimos corriendo. Prácticas para empoderar los equipos, lo mencionaron ahorita en el chat. Delegation Poker es una herramienta brutal, nos permite determinar en un determinado equipo, en un determinado contexto, cómo estamos delegando. La teoría plantea 7 niveles de delegación entre dos extremos, el extremo que es muy autoritario y el extremo que es muy digamos que casi que anárquico. Entonces, dependiendo del contexto, es una herramienta muy contextual, me permite ver cómo estoy hoy y hacer pequeños experimentos. ¿Qué pasaría si durante las próximas 2 semanas nos movemos un poco de este nivel y vemos qué va pasando? Está el índice de diversidad y esta que es relativamente nueva, el Management 3.0 que me encanta, es la matriz de decisiones del equipo. Nos ayuda a entender cómo estamos tomando las decisiones hoy, cuál es nuestro proceso de toma de decisiones y a reescribir o escribir, si no tenemos los acuerdos de equipo para tomar decisiones en determinadas circunstancias. No hay una única manera de decidir, entonces también nos pone a trabajar colaborativamente y poner la co-creación en cómo tomamos decisiones como equipo. El alineamiento de restricciones nos dice que la autoorganización nos puede llevar a cualquier parte y por eso debemos establecer unos marcos, proteger a las personas, a los recursos compartidos dentro de la organización. Y cuando me refiero a recursos compartidos no me refiero a lo que decía Lucho ahorita, de llamar a las personas recursos, a todo lo que la gente necesita para efectuar adecuadamente su trabajo, llámense recursos económicos, físicos, cosas que se puedan reducir y sobre todo brindar a las personas, lo que decía ahorita, ese propósito, eso significativo que me llena, que me saca toda esta energía y tener ese norte claro. Entonces, ¿qué prácticas están dentro de alinear restricciones? Están estas 3 específicamente, pero puede haber un montón de otras prácticas que no necesariamente están dentro del Management 3.0, pero se pueden relacionar. Están las Value Stories y es ayudarle al equipo a encontrar y a ser más consciente de qué es lo que realmente consideran valioso, cuáles son esos valores. Entonces, en la medida que el equipo sea consciente de cuáles son esos valores y empiecen a compartir ciertos valores, sus comportamientos van a ser mucho más conscientes y van a actuar en consecuencia de los valores. Empieza a aflorar la integridad. Está los culture books, algunas empresas tienen unos culture books, unos libros de cultura bacanísimo. Nosotros en Pragma tenemos algo parecido a un culture book. Los invito a que exploren un poquito de ejemplos como el de sapos, por ejemplo, en fin. Y está OKR, aunque OKR no es una práctica de Management 3.0, es una manera que cabe perfecto dentro de las prácticas que se pueden considerar como
alineadas con los principios y valores de Management 3.0, entonces también lo pueden explorar. Tengo entendido que Cristian Arias Ventura va a dar una charla, si no ya la dio OKRs, me recomiendo que lo busquen y lo sigan porque es una de las personas que más sabe de OKRs, por lo menos de las que yo conozco. Está el desarrollo de competencias, que es otra vista, y es que los equipos no pueden lograr esos objetivos que se plantean si no tenemos las suficientes competencias como equipo, si no somos capaces. Entonces debemos contribuir como managers a desarrollar esas competencias. Entonces, ¿cómo desarrollamos esas competencias? Y las competencias, quiero hacer una diferenciación entre diferentes conceptos. Uno es adquirir conocimiento. O sea, yo me puedo pasar la vida entera, porque también lo he hecho en algún momento en mi vida, de charla en charla, de evento en evento, tomando notas y no haciendo nada con eso. Eso pues probablemente alimentará cierto hambre de conocimiento, pero al final no te sirve para nada. Y lo otro son las competencias, es ya una capacidad potencial de aplicar esos conocimientos, pero la capacidad se lleva a cabo cuando aplicas esas competencias en algo específico y logras un impacto tangible que puedas evidenciar. Entonces, ¿cómo hacemos los equipos más competentes y cómo desarrollamos las capacidades en los equipos? Aquí hay la matriz de competencias del equipo, es una herramienta que me encanta utilizar. Tomamos la foto, identificamos cuáles son las competencias claves desde todos los puntos de vista, no solamente técnicos, sino también de relacionamiento, de comunicación, y empezamos a ver no solamente cada uno de nosotros, sino como equipo qué tan potentes somos. Aquí viene la competencia colectiva. Ponemos al servicio del equipo las fortalezas y las brechas de los demás, y empiezan a emerger también posibilidades de ayuda, se empiezan a compartir entre ellos. Yo les voy a dar una charla de esto que me va muy bien haciéndolo, pero necesito que me ayuden en esto. Entonces no es solamente pintar la foto y ya está, se abren un montón de posibilidades. El feedback wrap me encanta, es una manera muy estructurada y hasta entretenida de darnos feedback. Hay muchos modelos de feedback, este es uno de los que me gustan mucho. También la Cena 360 no la he ensayado, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo, y es, vámonos a comer, y dentro de esa comida nos empezamos a dar feedback estructuradamente, en un ambiente seguro. Porque nos está diciendo que Netflix utiliza la Cena 360, me parecería bacanísimo. Y los días de exploración, pues dedicamos un día cada cierto tiempo en una organización a que la gente explore, investigue, pueden hacerse dojos o cualquier cosa. Bueno, Carlos Lady nos pregunta por acá. Minutos, pero también vamos terminando. La estructura también es importante, y es que sabemos que muchos equipos, aquí Jorge nos está recomendando un libro de Netflix, Aquí no hay reglas, y hay muchas prácticas de Management 3.0 maravilloso, porque ver ejemplos de la vida real de empresas, pues yo les puedo contar mis experiencias que son limitadas. Lo he experimentado un montón de veces, pero son limitadas con respecto a todo lo que puede estar pasando en el mundo. También les recomiendo que en la página de Management 3.0 también hay una cantidad de casos de éxito, de experiencias, lo apliqué así, entonces que se alimente y experimenten ustedes mismos. Entonces, dentro de crecer la estructura, también está Moving Motivators, están los mapas personales, está la matriz de competencia. Esta está siendo muy utilizada para entrevistas de trabajo, que es preguntas situacionales. O sea, en esta situación, ¿qué te hiciste? ¿Qué acción hiciste? ¿Y cuál fue el resultado? Entonces, ver cómo reacciona una persona, cómo reaccionó en la vida real en una determinada situación. Y Medler's Game, que según entiendo está inspirado en un juego alemán, nos permite ante también un determinado caso, una determinada situación, jugar a diseñar nuestras propias estructuras en la compañía. Entonces también bien recomendado para hacer esos ejercicios de diseño organizacional. Bueno, y ya está por aquí. Y la última vista es la de mejorar todo. Y mejorar todo, se me escaparon las diapositivas, pero prácticamente
me atrevería a decir que si no todas, la gran mayoría de prácticas de Management 3.0 tienen que ver con mejorar todo. Moving Motivators, los CUDOs, el Feedback Wrap, la Cena 360, Celebration Grid está aquí en este Celebration Grid es una matriz donde celebramos el aprendizaje, qué cosas experimentamos, qué cosas hicimos de la misma manera, dónde fracasamos. Entonces, hacemos visible todo lo que ocurrió, por ejemplo, en un sprint, hacer un celebration grid al terminar un sprint, hacer una retrospectiva, genera una cantidad de insights. Y hay un juego muy útil cuando estamos atravesando procesos de cambio que se llama el Change Management Game, que está inspirado en un libro que también escribió Jürgen Apelo, que es Cómo cambiar el mundo, también recomendadísimo. Entonces plantea una serie de preguntas para ver cómo estamos abordando el cambio. ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, yo lo podría dejar así con esta frase. Esto puede sonar muy fácil, las herramientas parecen relativamente sencillas, algunas son más o menos difíciles de entender al principio, pero hay que hacerlo, hay que dar el paso y empezar a practicar, empezar a experimentar, o si ya están experimentando y han dejado de experimentar, a mí también me pasó, yo dejé durante cierto tiempo, se me fue olvidando, me fui errando en otras cosas, y un momento a otro dije, voy a recuperar esta herramienta, voy a volver a hacer esta, y empiezo otra vez a generar el entusiasmo, porque los resultados que genera retroalimentan inmediatamente. Entonces, la invitación es a que profundicen, si tienen preguntas, también los invito a que si quieren profundizar en el tema, busquen un taller virtual, presencial. Ahí tenemos en la comunidad de facilitadores de Management 3.0 muy buenos facilitadores en todo el mundo. En Colombia hay unos muy buenos, en Latinoamérica hay otros pues excelentes. Entonces busquen y anímense a aumentar el conocimiento, pero sobre todo llevar ese conocimiento a la práctica, a experimentar, a equivocarse también haciendo una práctica. Esto no me sirvió para nada, ahora qué hago, pues qué aprendiste, cuál es el siguiente experimento que vas a hacer. No sé si tengan algún otro comentario adicional para darle paso. Ya estamos cerquita de la siguiente sesión. Les voy a pedir entonces, si no tienen preguntas o mientras las escriben, hagamos un pequeño ejercicio. ¿Crees que existe un Management 4.0? Pues, Jorge, yo creo que vamos a estar en este mundo complejo por un buen tiempo y nos vamos a ir acercando cada vez más al caos. Pero creo que esto va a seguir durante un buen tiempo. No me imagino otra disrupción todavía, pues otra manera, una cosmovisión diferente todavía en este mundo. Todavía hay muchas organizaciones que están en Management 3.0 y no quiero decir que Management 3.0 sea malo, perdón, he dicho 3.2 un montón de veces, 2.0 o 1.0, es que pensemos que lo que nos funcionó antes puede que no nos está funcionando ahora. No lo veo tan claro y tampoco me ha hecho la pregunta, pues. Bueno, Samuel nos dice, qué bueno verte, Samuel. Uno de los retos a los cuales me he enfrentado cuando he implementado 3.0 es la pérdida de control que visualiza el manager y la falta de resolución de los equipos cuando se les delega. Eso es pan de cada día. Pero entonces, ahí amerita conversar, identificar de dónde viene ese temor y realmente cuál es la fuente del temor. Probablemente, y creo que cuando yo he indagado, nunca es la pérdida de poder. Ese es un síntoma, pero hay cosas más profundas y ahí es cuando empiezan a entrar competencias conversacionales para descubrir eso. Esto tiene un esquema de certificación, lo pueden revisar en la página. Normalmente pues hay como un camino y diferentes posibilidades. Está pues el certificado oficial de fundamentos de Management 2.0, puedes volverte facilitador, hay un certificado de práctica, hay una cantidad de cosas. Entonces, quien esté interesado en temas de certificación puede buscar el Management 2.0 con ningún problema, es una cosa absolutamente abierta. Bueno, muchas gracias, Jorge. Eso.
ver si tengo aquí alguna otra. No, la última diapositiva, que es la que más me gusta de todas. Esta es mi palabra favorita. Gracias. Gracias por estar acá. Espero que se vayan inquietos. Sí, yo soy facilitador oficial del Management 2.0 hace varios años. Me encanta. Cubo para el joven Carlos por la charla. Gracias, Manuel. Bueno, chicos, una feliz tarde. Curiosen, investiguen. Chicos, muchas gracias a todos por su participación. Feliz tarde para todos y nos vemos en las siguientes sesiones. Carlos, mil gracias por todo. Excelente el conocimiento que nos compartes. Feliz tarde para todos.